Muy buenas tardes, don Luis. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al Y contrario, quería gracias a ti preguntarte por la oportunidad. en qué posición prefieres la cámara, vertical o horizontal Como te para acomodes la mejor, no hay grabación. ningún problema. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. De manera, entonces, vertical. Muy bien. Muy bien, estoy seteando eso. Sí, Dame un momento, por favor. claro que sí. Bien, antes de comenzar entonces la cosa, unas dudas. Despejame, Sí. por favor, esto, ¿dónde lo vas a publicar? En Mira, tus redes sociales. ¿Cuáles son? yo además de ser historiador, soy periodista. Entonces el propósito es doble. Lo primero es evidentemente publicarlo pues en Spotify en el podcast que se llama Miscelánea Histórica. Y en un segundo momento, a partir de la entrevista que se haga, publicar una serie de notas en El Heraldo de México, que es un periódico pues nacional. ¿Cómo llegué a ti? Por una mesa redonda que está por ahí en internet, en donde tú hablas de este personaje, pues de Adolf, de la Segunda Guerra Mundial, hablas de Salvador Borrego, la derrota mundial. Y yo como historiador, pues obviamente se me hizo tremendamente importante y valioso, pues, todo lo que tú mencionaste ahí, ¿no? Y la intención Perfecto. del podcast es hablar sobre historia, desde luego, y me gustaría también en un punto, si te parece pertinente, que podamos hablar también de tus libros, porque veo que has publicado varios libros sobre la cuestión OVNI, me parece muy relevante. Y mira, yo obviamente como historiador, pues yo respeto mucho la parte intelectual, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, eres una persona, digo, está de más decirlo, pues muy, muy inteligente. Y esas intervenciones tuyas, pues francamente son pues muy seductoras, pues muy bien argumentadas, muy bien documentado. Y me interesa también en esta parte, pues abonar a la propia enseñanza de la historia, ¿no? Una pregunta. El, Sí, el video como video que estás grabando, ¿lo vas a subir con imagen tal vez a un canal de YouTube? mira, Algún- estoy grabando por Zoom porque ya ves que Zoom te permite separar los archivos, te divide los archivos automáticamente en video y en audio, ¿no? Y el audio, obviamente, lo vamos a editar y lo vamos a subir al podcast en Spotify. o sea, no vas a utilizar, digamos, la imagen. No, si tú No, no lo no vas, autorizas, no, no vas a sin, socializar. No, como, no, no, como, no hay ningún problema. sí, Lo que yo quería saber, por como tú ejemplo, me si tú indiques, tienes, igualmente yo, la entrevista yo te la voy a mandar, obviamente. para que la publiquemos. Sí, claro que sí. Claro, nosotros sí tenemos canales de YouTube, canales de, bueno, en varias redes sociales como Sí, claro que sí. TikTok, Instagram, Facebook. Entonces, eso quería saber si tú ibas a usar Sí, también sí, yo te la el mando video y ya, para pues, lo que tú tus redes decidas. sociales. Sí, adelante, por favor. No, no hay problema. En síntesis, para que me entiendas, Sí, no claro que sí. tienes, tú no tienes un podcast de video, o sea, no publicas video Mira, con el tus proyecto importante para nosotros es el entrevistados, de no Spotify, tienes un ¿no? canal de YouTube. Obviamente sí tengo Ah, canales ya, de no YouTube, tienes un pues, ¿no? canal de YouTube. Claro. Ahí sería bueno publicar esta Sí, claro entrevista. que sí. A Igual eso iba, yo para te que me mando la tienes entrevista también completa. canales de video. Sí. Y obviamente la entrevista, pues tú como decidas, moverla sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Entonces, ya, ya, ahí estoy y podemos comenzar Muy cuando tú bien. quieras. Hola, Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo.
Igualmente, don, don Luis o Omar, ¿cómo quiere que lo denomine? Luis Omar. Como tú gustes, tú te ame, o si quieres Omar, a secas. Muy Quiero bien, don contarte Luis. que yo viví en algún tiempo en Santa Cruz, Bolivia. Hace algunos años fui a hacer una estancia académica. Estuve unos meses rastreando la música mexicana en Bolivia, que fue mi tesis doctoral, pues la música mexicana en Sudamérica. Si te parece correcto, Pablo, eh, si puedes comentarnos pues algunas generalidades sobre ti, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Y muy importante, ¿cómo es que te vinculas con la historia? ¿Por qué te parece importante la historia? Muy muy bien, muchas gracias. Entonces, procedo a presentarme. Mi nombre es Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, nacido en La Paz, Bolivia, hace más de 50 años, 1973. Y bueno, desde muy joven me atrajo la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, fascinante. Recuerdo que teníamos una enciclopedia de 3 tomos llamada Crónica de la Segunda Guerra Mundial, editada por, en ese entonces, si no me equivoco, se pronuncia así, la Reader's Digest, que sacaba una revista también, una revista, no sé si era semanal o mensual, era como un librillo revista que venía con notas periodísticas, culturales, y era de distribución mundial. A ver, vamos a ver, comprobar la Reader, dije, sí, Reader's Digest, debe ser es Reader's Digest, o Digest, ¿cómo se pronunciará en inglés? Pero venía una revista que se coleccionaba y la vendían en los puestos de periódico y a nivel planetario, o sea, una publicación muy grande. Y uno coleccionaba esos fascículos, que era como una revista librillo, bien interesante. Bueno, sacaron una enciclopedia, crónica de la Segunda Guerra Mundial, muy gráfica. Entonces, fotografías hermosas de la Segunda Guerra Mundial y uno podía ver el conflicto bélico. Y yo era fascinado desde pequeño con todos estos fascículos, revistas, libros de la Segunda Guerra Mundial. Como todos, nací engañado. Es decir, en el colegio igual nos venden una historia fraguada, una historia sesgada, en distintos ámbitos, llamemos la historia ya sea nacional o internacional, la historia en general, está distorsionada por cuestiones políticas, muy sesgada. Entonces crecí con esa imagen de que hay unos buenos, que son ellos, ya sabemos quiénes, los defensores de la democracia y la libertad que ahorita están bombardeando Irán, y los malos, que son los otros, los que se oponen a los defensores de la democracia y la libertad. Afortunadamente en la familia teníamos o tenemos eh, una persona muy importante. Siempre hay una oveja negra, ¿m? Que me sugirió desde niño que no era así, la verdad. ¿M? Que los buenos de la película en realidad son los malos que nos muestra la historia oficial. Entonces eso se me quedó esperando una corroboración. Y una intuición espiritual directamente me decía que era verdad. ¿M? Entonces empecé a ver las películas de Hollywood o los programas de televisión que nos muestran en distintos canales históricos con mucha desconfianza y hasta cierto punto
eh, sí, no sé si esa es la palabra que hay que usar, resiliencia. Es una palabra rara que ahora está de moda, lo están implementando en el discurso político, ¿no? La resiliencia. Claro, decir, no, esto no es verdad, pero ni modo, no hay otros que hagan una contraparte. Entonces tenemos que ver la lista de Schindler, tenemos que ver El niño de pijama a rayas, tenemos que ver el diario de Ana Frank y tragarnos toda esa mentira, ¿no? Es directamente vomitiva. Si yo sentía ya eso. Llegó un libro a mis manos, tiene una historia ya en mi adolescencia, tiene una historia muy peculiar, porque tú sabes que aquí por Bolivia estuvo, y no solo en Bolivia, en todos los países de Hispanoamérica estuvieron agentes del Tercer Reich, que posguerra llegaron aquí a Hispanoamérica, a muchos países, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, y empezaron a operar. Y es más, asesoraron a gobiernos locales. ¿Mm? Entonces, aquí hubo uno muy importante. Su nombre de pila, el nombre encubierto, Klaus Barbie. Somos muy conocido del periodismo sensacionalista. Este señor fundó, junto con varios empresarios bolivianos, varias empresas. Una de ellas, Transmarítima Sociedad Anónima, que luego, si no me equivoco, se volvió Sociedad Transandina Limitada o Transandina Sociedad Anónima. Un lugar donde trabajó este tío. Y este tío ahí, en una baulera que él debía revisar para buscar equipos en su trabajo, encontró lleno de polvo un libro botado, rarísimo. Se llamaba Infiltración Mundial. Infiltración Mundial. Autor Salvador Borrego E. Así decir, Salvador Borrego E. Entonces, qué libro más interesante. Y la portada. Es una portada muy icónica de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado alemán que está desplegándose, listo para lanzar una granada de palo, de mano. Entonces, debe ser un libro de guerra. Y bueno, me lo trajo el tío y me dijo, a ver, lee. Y bueno, eso corroboraba y corroboró todo lo que ya sospechábamos. Realmente un libro extraordinario. Lo podemos llamar un Derrota Mundial 2. Salvador Borrego escribió una obra maestra. Salvador Borrego es un autor, un escritor, periodista, economista, con formación castrense, formación en otras ramas del saber académico, un erudito, ¿m? Historiador profesional y uno de los mejores periodistas que ha dado México. Ha trabajado en innumerables periódicos, si no me equivoco, también en el Heraldo de México. Don Salvador Borrego escribió una obra maestra llamada Derrota Mundial. Es, sin lugar a dudas, el mejor libro jamás escrito en el planeta sobre la Segunda Guerra Mundial. Y no lo digo yo, protagonistas de la guerra, es decir, soldados, exoficiales, alemanes, han ido a encontrarse con Salvador Borrego. Porque en la portada de Derrota Mundial, él ponía una foto muy icónica de la Lief-Estandarte Adolf Hitler, SS. Es una foto donde está con sus uniformes de gala, haciendo guardia en la Cancillería, una sección de la Lief-Estandarte. ¿No? O la Porta Estandarte, así era esta división de élite del Tercer Reich. Bueno, uno de los que está en la foto y sobrevivió a la guerra tenía un conocido en Alemania y ese conocido en Alemania
a pedido de este sobreviviente, apareció en la casa de Salvador Borrego un buen día allá en México y le dijo, mi camarada le manda a usted esto. Y en agradecimiento por su libro Derrota Mundial, que ya lo conocemos, pese a que Derrota Mundial no se tradujo al alemán. Entonces, ese es Salvador Borrego. Ha escrito una obra trascendente, muy objetiva, con la realidad de los hechos. La clave de esto es conocer la historia de Salvador Borrego. Él como periodista recibía los partes de guerra de, de varias agencias de noticias, tanto pro aliados como las del eje, Italia, Japón, Alemania. Entonces podía contrastar la información y se daba cuenta de que lo que nos vendían los aliados era propaganda, no historia. No eran partes de historia, eran propaganda. El eje era mucho más objetivo. Entonces él puede hilvanar la historia de la Segunda Guerra. Y con la ayuda de libros realmente valientes y trascendentes, por ejemplo, El Judío Internacional de Henry Ford, Los Protocolos de los Sabios de Sion de Sergi Nilus. Solo pronunciar esto ya es motivo de censura en redes sociales. Él pudo corroborar con la historia que él estaba armando que esos libros realmente reflejaban una realidad que se quiere esconder, que se quiere tapar con propaganda. Entonces ya yo estaba encaminado en mi juventud a reivindicar la verdadera historia. Estudié Derecho, entonces quería hacer mi tesis en la reivindicación de la historia, pero como que me salía de materia. Entonces no pude realizar ese derrota mundial que yo tenía en mi mente, ¿no? Un derrota mundial mexicano que yo quería bolivianizar. Entonces me quedé con eso. Aquí vas a ver un rasgo importante. El esclarecimiento político eh, no es suficiente. Entonces, en estos tiempos de conjura mundial, donde campean los supuestos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, imponiendo la narrativa e imponiendo una democracia y jugando en las izquierdas y, y las derechas, que ambas son simplemente un cambio de, de pedal de una bicicleta. Finalmente es el mismo sistema. Ambas juegan, izquierdas y derechas, para los mismos dueños o amos del mundo. Entonces, no hay posibilidades políticas. Si uno quiere hacer una tercera posición muy parecida al nacionalsocialismo alemán, las puertas están cerradas en todos nuestros países. Prácticamente, antes de empezar en política, ya eres un cadáver político. Entonces, eso pasa con el esclarecimiento político. O sea, ya sabes la verdad, pero cómo tratas de abrirte campo en la política es otra historia. ¿Mm? Entonces, claro, un sentimiento de impotencia se apodera de ti en ese momento. Entonces, tal vez ahí me hubiera quedado yo. Pensé que no había más que se pudiera hacer. Entonces, hay que vivir también. Tenemos una vida, tenemos que ganarnos la vida. Así que hay que salir profesional, hay que buscar algún tipo de actividad, hobby. Yo también soy artista. ¿Mm? Te diría, soy músico, pero si me das una partitura musical, leo como si fuera mongólico, ¿no? O un niño de 5 años. Entonces, no soy ese tipo de músico, sino un músico urbano, un músico de oído, tocado en algunas bandas que han tenido renombre a nivel urbano, local. Teníamos esa proyección de tratar de buscar ese sueño de la fama, la fortuna internacional. Entonces, muchos años de mi vida me dediqué a esta actividad. Entonces, gracias a ello, aprendí el arte de la música. Aprendí el arte de la producción musical, etcétera, algunas cosas.
Y nunca pensé, fíjate, que eso me serviría para el futuro, un futuro incierto, donde ni modo, tenía que ceder a esa impotencia, eh, porque pensaba que nada se podía hacer. ¿Qué podíamos hacer al respecto? El sistema era aplastante. Entonces, un ser humano normal, común y corriente como yo, ¿cómo podía cambiar esas cosas? Había que dilucidarse también, como verás, espiritualmente. Y para terminar mi historia, esta pequeña historia, introductoria para lo que es Pablo Santa Cruz, bueno, un buen día en una lucha interna que también lindaba la lucha que nos refleja Derrota Mundial, el libro de Salvador Borrego, que no lo teníamos, llegamos a tener una fotocopia. Esto también es, claro, si no hubiera sido este alemán que fundó aquí empresas, no hubiera habido un nexo con este tipo de información. No hubiera habido infiltración mundial, el libro que te dije que encontré. Bueno, en la banda teníamos un colega que tenía su novia, que era de padres italianos. Y los padres italianos seguramente militaban todavía en alguna organización fascista. Y de por ahí el señor italiano tenía Derrota Mundial, el libro, un libro original de Salvador Borrego, muy difícil de encontrar. El libro Derrota Mundial no lo encuentras físicamente en ningún lado, tampoco en México. Es una distribución de libros subterráneos, editoriales, claro, editoriales alternativas que publican el libro de una forma limitada y ¿no? Tienes que buscarlo, búsquedas forzadas en las redes para conseguir un nexo y encontrar esta librería vigente o librería alternativa que tiene estas obras en stocks limitados y lo puedes conseguir. Entonces, tener un libro de Derrota Mundial realmente es algo inaudito, físico. Salvador Borrego hizo, si no me equivoco, más de 20 ediciones de Derrota Mundial. Y son más de 150,000 libros. ¿Dónde están? ¿Dónde uno los puede encontrar? Bueno, uno de esos libros, original, lo tenía este señor. Conseguimos una fotocopia y ya teníamos Derrota Mundial también, para corroborar. Pero seguíamos con la incertidumbre. ¿Qué hacer? Fue en esos momentos de lucha interna, el advenimiento de un frente rojo, nuevamente un movimiento comunista a nivel hispanoamericano, todo lo que ha sido el grupo de lo que es ahorita el grupo de Puebla. Era antes, si no me equivoco, el ONASUR. ¿M? Y otras modalidades de internacionalismos comunistas que se estaban desarrollando en Hispanoamérica, nuevos. El socialismo del siglo XXI venía con fuerza y uno de sus agentes que iba a ser la cara de este socialismo, Evo Morales y su movimiento aquí en Bolivia. Entonces, yo ya conocía que era el bolchevismo por Salvador Borrego y no quería un bolchevismo en Bolivia, pero estos señores querían hacer un bolchevismo en Bolivia. Entonces, me sentí muy culpable de no haber hecho nada en todos esos años y dedicarme a una vida de farándula, eh, de músico, etcétera. Y dije, qué horror, cómo no hemos hecho nada. Y ahora ellos están a punto de bolchevizar Bolivia. Listo. Entonces era una crisis existencial mía. En esa crisis existencial llegó la respuesta que estaba buscando, en forma de otro libro. Un libro llamado El misterio de Belicena Vilca, una novela mágica. Así se presentaba el libro. Es una historia peculiar cómo este libro llega a mis manos. Si era difícil conseguir Derrota Mundial,
Este libro era imposible conseguir. Cuando llegó a mis manos era un fragmento, ni siquiera sabíamos si era un libro entero, pero logramos entrar en contacto gracias al Internet con la fuente de esta información y bueno, es una revelación interior. Logramos un esclarecimiento gnóstico, esotérico. Y ya entramos a otro campo. Es importante tener un esclarecimiento político, pero también es importante tener un esclarecimiento espiritual. Y en eso estamos, pues, todos los seres humanos más perdidos que con la historia. Si la historia ha sido distorsionada y nos han confundido, en el tema espiritual es peor. Hay N religiones, N sendas, N caminos, agrupaciones, etcétera, N sistemas de pensamiento a los que puedes adherir. Entonces, cuando sigues un camino espiritual, te vuelves de todo. Primero pruebas con las iglesias convencionales, las religiones convencionales. Yo nací católico, me bautizaron en la iglesia católica, tuve contacto con la Biblia, la enseñanza judío-cristiana. Luego profundicé sobre las raíces del judío-cristianismo y nos encontramos con una gnosis que está detrás de las religiones, fuentes. Entonces el cristianismo abreva de muchas fuentes, el judaísmo, el mitraísmo, el zoroastrismo, el hinduismo. ¿Mm? Entonces, bueno, entras a esas fuentes, te vuelves hinduista, te vuelves budista, te vuelves taoísta y empiezas una senda, una búsqueda espiritual. Y es un laberinto mayor que el de la historia. Te pierdes. Yo también me perdí ahí hasta que llegó este libro. Entonces puedo asegurarle al lector que como, o a la gente que busca la verdadera historia, el libro de Salvador Borrego le va a cambiar el paradigma y le va a poner en su lugar muchas cosas. El Belicena Vilca te pone en su lugar todo lo demás, todo lo demás. Y ahí entras en contacto con ti mismo, algo que hasta ese momento no había hecho. Y te das cuenta de que eres más que cuerpo y alma. Tienes un espíritu eterno que es capaz de todo. De ahí nace Pablo Santa Cruz, el difusor de la sabiduría hiperbórea. Desde ese momento empiezo a difundir la sabiduría hiperbórea, aquello que nos puede conectar íntimamente con el verdadero yo, que eres tú mismo, de una manera trascendente. Y si logras esa conexión, se van todos los miedos, todas las dudas, y eres capaz de todo. Si tenemos que levantar un nuevo raíz, lo levantamos. Y así, ¿cómo se empieza? En eso estamos, levantando un nuevo Reich. ¿Qué tienes que hacer? Unir al pueblo. Para unir al pueblo tienes que informarle al pueblo. Tienes que darle las herramientas, la información. Y estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa ahora y en esa difusión. Y es por eso que gracias a ese trabajo es que usted, don Luis, me ha encontrado. Entonces ahí está mi presentación. Pablo, obviamente hay muchos temas, muchos enfoques para que no se pierda esto que es importantísimo. Eh, ¿Qué es, en qué consiste, cómo entender la sabiduría hiperbórea? Muy bien, don Luis. Vamos a entrar a eso. Entonces, permítame un instante.
Estamos conversando con Pablo Santa Cruz de la Vega. Ahora sí, perdón, ahora sí. Permítame tomarme un trago de café para seguir conversando. Y bueno, continuamos entonces con el tema de la sabiduría hiperbórea. Entonces, para explicar lo que es la sabiduría hiperbórea al público, es algo que nos introduce en la historia de una manera más profunda que Derrota Mundial. Derrota Mundial es inigualable para contarnos el conflicto llamado Segunda Guerra Mundial. Es la guerra más importante en la que se ha visto involucrada la humanidad en su historia. Es inaudito que el público en general no sepa nada de la Segunda Guerra. ¿Por qué es eso? Por la propaganda. La propaganda de satanización de unos y victimización de otros. Entonces, los verdaderos causantes de la Segunda Guerra Mundial, los intereses que han causado la Segunda Guerra Mundial y quienes están detrás de los intereses que han desatado esta guerra, se han cubierto con un manto de victimización. Me han inventado las mentiras más grotescas. Y eso han puesto para que consuma el público sobre la Segunda Guerra Mundial. El público no sabe nada de la Segunda Guerra. Salvador Borrego nos trae la historia detrás de la Segunda Guerra Mundial, sus verdaderas causas, sus verdaderos protagonistas, los verdaderos buenos y los verdaderos malos, con pruebas históricas irrefutables. Y nos puede dar una prognosis para el futuro, que se cumple a cabalidad. Salvador Borrego Pérez dice que el judío internacional tratará de buscar el gobierno mundial y concretarlo. Eso está sucediendo. Ahorita esa coalición está bombardeando Irán. Ya, entonces no hay ningún problema. Pero más atrás en la historia hay acontecimientos importantísimos que necesitamos conocer, porque así como ha habido una Segunda Guerra Mundial, han habido otras gestas históricas que conocemos aún menos. Han habido muchas segundas guerras mundiales a lo largo de la historia. No conocemos ni a sus protagonistas, ni las causas, ni la realidad política y social de esos tiempos, ni la imaginamos. Entonces, la manipulación ahí es más grande todavía. La sociedad vive con una imagen cultural cegada, completamente sesgada del pasado de la humanidad. Lo que hace Belicena Vilca es comenzar desde ese pasado a contarnos la historia que desconocemos, la historia perdida de la humanidad. Esta historia incluye conocer los motores metafísicos de los pueblos que impulsan la historia. El motor metafísico de los pueblos que impulsa la historia es lo que llamamos la divinidad o los dioses de esos pueblos. Entonces, sin lugar a dudas, hay que conocer el Dios. Dime a qué Dios adoras y te diré quién eres y qué vas a hacer. Entonces, Belicena Bíblica te introduce al conocimiento teológico como ninguna otra fuente existente. Belicena Bíblica, el misterio de Belicena Bíblica, como se llama el libro, es parte de un saber mayor que se llama sabiduría hiperbórea. Entonces, en historia, eh, para englobar, conocer la verdadera historia, tenemos que conocer el motor metafísico que impulsa a los protagonistas de la historia. Es importantísimo.
Entonces, uno de los protagonistas de la historia de la humanidad es un conglomerado colectivo llamado pueblo hebreo. ¿Mm? Para conocer la idiosincrasia, para conocer la mentalidad del pueblo hebreo, hay que conocer a su deidad. Y por eso ellos la esconden. Nadie puede ver el rostro de Dios, si no va a morir, te dice. Y ellos mismos se ponen N, no ven, solamente uno de ellos, el más puro, en determinado momento puede entrar a un lugar que se llama Sancta Sanctorum, el lugar más santo y puro que hay sobre la tierra, para tratar de entrar en contacto con su deidad. Imagínate el resto de los judíos e imagínate el resto de los mortales. Pues, peor, nadie sabe cómo es Dios, el Dios de los hebreos, el llamado Jehová, Yahvé, etcétera. ¿Mm? Lo que hace Belicena Vilca es mostrarte al Dios de los hebreos. O sea, es increíble. Y no solo al Dios de los hebreos, sino te muestra a los otros dioses de los otros pueblos. Entonces, al mostrarte eso, comprendes por qué los alemanes son así. Los alemanes son así porque tienen unas raíces ancestrales que los vinculan con otros dioses, que no son el dios hebreo. Y conocer a esos dioses es importante. Y lo que hace Belicena Vilca es ayudarte a conocer a esos dioses, que no son el dios hebreo. O sea, te muestra el dios hebreo tal como es. De una manera tan extraordinaria, te muestra el dios hebreo, que los hebreos, los rabinos, harían cola, filas interminables para comprar el Belicena Vilca, si hubiera el libro publicado. O sea, con eso te digo todo. Pero nosotros los gentiles que tenemos otros mitos teológicos y otras deidades, claro, los españoles, ¿qué se iban a imaginar ahora que son tan católicos? Que su mito teológico original no es un dios macho, misógino como los judíos, sino una diosa que nosotros aquí en Hispanoamérica la teníamos también en nuestros altares como Pachamama. Es la Pachamama íbera. ¿Y sabes cómo se llama? Belicena. Y ahí el nombre de Belicena Vilca. Entonces empezamos a conectarnos con una deidad que está en nuestra historia, está en nuestra memoria genética, está en nuestro inconsciente, como pueblos no judíos, pero de la cual nos han cercenado con la religión, sobre todo monoteísta. Las tres religiones monoteístas nos han cercenado eso. Entonces, al conocer esta deidad, empezamos a conocer nuestra verdadera idiosincrasia como pueblos no judíos. Entonces, lo que hace el Belicena es algo que no hace ningún otro libro en el mundo, conectarte con esas raíces. Y cuando te reencuentras con esas raíces, te reencuentras con ti mismo, porque finalmente yo vengo de ahí. Claro, en algún momento hace milenios, mi abuelo, uno de mis antepasados, ¿m?
era venerador de la diosa Belisá en Iberia y ha participado de su misterio. Entonces, eso está en mis genes. Es pues realmente mágico. Por eso se llama este libro de divulgación de la sabiduría hiperbórea, que es un conocimiento mayor, novela mágica. Y tiene un género nuevo que no hay en la literatura universal, que se llama realismo mágico. A lo más que ha llegado la literatura universal es a ponerte realismo fantástico. Ahí vas a ver libros como los de Luis Pables y Jacques Verguier, llamado El retorno de los brujos. Realismo fantástico. El Belicena Vilca es realismo mágico porque te conecta con tus raíces ancestrales. Es inaudito. No lo puedo explicar aquí, cada lector tiene que experimentarlo. Entonces, esa es, ahí tienes, ¿qué es la sabiduría hiperbórea? Es una reconexión con esa memoria ancestral que lo sabe todo. O sea, hay en nosotros una memoria ancestral que lo sabe todo, que resuelve todos los misterios del universo y te reconecta con eso. Esa es la sabiduría hiperbórea. ¿Qué te Pablo, parece, don Luis? pues excelente y profundamente importante esto que estás compartiendo. Pablo, de acuerdo contigo, pero pensando en quienes, digamos, verán este material, quienes lo están viendo en su momento. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial es la guerra más importante? ¿Cuál es su trascendencia? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, para responder en corto, tenemos que sintetizar a un paradigma. ¿Por qué es tan importante? Porque es una guerra esencial, una guerra esencial entre dos cosmovisiones, entre dos ¿m? motores metafísicos que pugnan ¿m? por manifestarse planetariamente. Es la verdadera guerra del bien y del mal. Esa guerra del bien y del mal es pues ancestral. Siempre ha sido y siempre va a ser. Sigue, no ha acabado. Es una guerra interminable. Esa guerra interminable, una de sus últimas batallas, no la última, previa a la última, así la Segunda Guerra Mundial. Por eso es tan trascendente. Es una guerra de principios opuestos, una guerra irresoluble. Entonces, eso se materializa nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso esa guerra es tan trascendente y tan importante. Tan importante que sabiendo interpretar la Segunda Guerra Mundial, interpretamos nuestra vida misma y la vida de nuestras naciones. Entonces, ¿quieren saber por qué las naciones hoy en día están empobrecidas, endeudadas, desvalorizadas? Se ha desvalorizado al hombre, se le ha quitado sus valores. Hace unos días, una semana exactamente, ha caído un avión en el aeropuerto del Alto, La Paz, Bolivia. Ha sido noticia internacional. Este avión estaba cargado de dinero que iba a entrar al Banco Central para circular. Millones de millones de millones de dinero. Papel nuevito. Se estrelló y lamentablemente afectó una zona suburbana del Alto y hubieron muchos muertos. Y han aparecido
en ese momento, en cuestión de minutos, se han noticiado de que había plata en ese avión. Miles, miles de maleantes, no el pueblo, ya no es pueblo, son maleantes, simple y llanamente ladrones, sin empatía, sin ideales, sin un criterio de respeto y reciprocidad al otro, una lacra social. Y no habían sido unos cuantos, habían sido miles de miles. O sea, todo el pueblo está desvalorizado, todo el pueblo está degradado, vive en la bajeza y se han robado ese dinero. No ha importado que tengan que pasar sobre muertos, mutilados, heridos, les ha valido y se lo han robado. Si ese avión caía, a ver, vamos a poner un ejemplo, si ese avión caía, por ejemplo, en algún lugar del Japón, si hubiera pasado lo mismo en el Japón, en un país como Austria, en Europa, la gente no hubiera robado un solo billete y hubiera ayudado al Estado y hubiera devuelto los billetes, hubiera ayudado a los más. O sea, es otra cosa. Ahí te das cuenta que con la Segunda Guerra Mundial querían romper la espiritualidad de Europa. Por eso ahora están haciendo claro, un reemplazo de la población y están llevando bajeza a Europa para que suceda lo mismo que ha sucedido en el Alto. Es que en Europa todavía hay sentido espiritual, pureza del espíritu, valores, virtudes. Y eso se quería romper con la Segunda Guerra Mundial, imponer un modelo político llamado bolchevismo a nivel planetario. Un bolchevismo castrado completamente de espiritualidad y valores, con gente puramente materialista, maleante. Eso ha sido la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha evitado que el bolchevismo conquiste el mundo? El pintor austriaco, nuestro hombre del bigote, nuestro maravilloso, su nombre significa lobo noble, porque viene de Adel, que significa nobleza, y Wolf, que significa lobo, Adelwulf, Adolfo. Por eso ha sido y es parte de esta guerra esencial, una guerra que busca exaltar las tendencias animales del hombre y elevarlo por sobre todo y convertirlo en dueño de la creación, y otra que quiere las tendencias espirituales del hombre, trascenderlo para que salga de este infierno llamado creación. Esa es la lucha, es la guerra esencial. Una busca materializar, animalizar, y otra busca trascender, espiritualizar al hombre. Así de simple. Esa es la guerra esencial. decir, la Eso ha Segunda sido la Guerra, Segunda Guerra Mundial. es decir, Pablo, la Segunda Guerra Mundial es una guerra espiritual. Sí, señor. Y continúa, no ha terminado. Eh, Alemania no ha sido derrotada porque Alemania representa un principio espiritual intocable, que no lo puedes matar con nada. Representa el orden, la trascendencia, la superación. ¿Mm? Entonces, a ver, denme por favor
un minuto, medio Ay, minuto. Pablo, adelante. Vuelvo. Estamos conversando con Pablo Santa Cruz de la Vega, historiador, abogado, un especialista eh, intelectual, un análisis muy profundo que está realizando, especialista de Bolivia, radica en La Paz, especialista, por supuesto, como yo le refería en la Segunda Guerra Mundial, nos está hablando sobre la sabiduría hiperbórea, sobre espiritualidad, nos menciona que la Segunda Guerra Mundial es en esencia una guerra espiritual. Y como yo ya les había referido, estudiar, conocer la Segunda Guerra Mundial es fundamental para entender los procesos presentes. Sin la Segunda Guerra Mundial es prácticamente imposible entender el cómo llegamos acá y cómo estamos aquí, los problemas que existen, así como para el contexto nacional mexicano, la Revolución Mexicana de 1910 es fundamental. Está de regreso con nosotros Pablo. Pablo, al inicio de esta conversación, nos hablaste de que tú, pues durante mucho tiempo has estado vinculado a la música, tema que me parece muy relevante. Poco se habla del papel de la música en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel jugó la música? Pienso sobre todo la música clásica. ¿Qué papel jugó la música en esta guerra espiritual? Bueno, un papel trascendente, un papel extraordinario. Eh, Mira, al respecto, una prognosis. Se iba a venir, iban a usar la música y usan la música ahora también para avivar, potenciar las tendencias animales del hombre, animalizar al hombre, animizarlo, volverlo más hipersexual, consumista, manipulable, esclavo de sus propios instintos. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar que nos dejan pues una senda que debemos saber ubicar y, y tenemos que saber, perdón, vuelvo enseguida. Estamos conversando con Pablo Santa Cruz de la Vega, historiador, abogado de Bolivia, especialista en la Segunda Guerra Mundial, especialista en sabiduría hiperbórea. Eh, Nos está abriendo los ojos Bueno, respecto a ahora muchos sí, problemas. Adelante. vuelvo. Entonces, claro, nos dejan, claro, un hilo de Ariadna que sirve para salir del laberinto. La música es un hilo de Ariadna. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial no es casualidad que se haya preparado ese ámbito, los dioses lo hayan preparado para que venga al mundo esa era. Ha sido toda una era. Esta historia la cuenta la sabiduría hiperbórea. Por eso es tan importante conocer la sabiduría hiperbórea. Hay otro libro de divulgación de la sabiduría hiperbórea. Se llama La historia secreta de la Thule Gesellschaft. Entonces, ¿qué era la Thule? Una sociedad secreta, una sociedad esotérica, que ha preparado al pintor austriaco y a todo su staff, todos los hombres y mujeres que iban a cambiar Alemania, han sido preparados en la Thule Gesellschaft. Entonces, lo mismo, la sinarquía, el gobierno mundial, los defensores de la democracia y la libertad también tienen sus sociedades secretas. Se llaman masonería y es a nivel planetario. Entonces, poco sabemos de esto. Entonces, estas sociedades secretas han preparado un, lo llamaremos un mundo psicoideo para que emerja en su momento este guía espiritual que ha sido el pintor océano. No solo ha sido un guía político, ha sido un guía espiritual y político. O sea, ha hecho lo que nadie ha hecho, unir a toda su nación.
y enfrentarla contra todos los poderes de la materia. Es pues extraordinario. Entonces, necesitaba él, claro, una mística, el arte. Por eso, en esa época del pintor austriaco, el arte en todas sus manifestaciones se expresa de una manera sin igual. Y en la música vamos a ver una conexión con esa batalla esencial, ancestral que te estoy relatando, que se llama eh, la música wagneriana. Wagner inspiraría maravillas espirituales, como por ejemplo la leyenda del rey Arturo, que en realidad es una leyenda germánica. El rey Arturo, rey, es como Jesucristo y tiene sus 12 caballeros de la mesa redonda, que son como los 12 discípulos. Es el mito original del cristianismo. Este mito es muy anterior al cristianismo. En la Edad Media se vuelve a adquirir, se vuelve a adoptar, porque este mito nos lleva a la superación, a la trascendencia espiritual. De ahí que se habla del superhombre. Lo que nos vende la propaganda del superhombre es que el superhombre, claro, con su visión materialista sesgada, tiene que ser rubio, alto, blanco, de ojos azules. Ese es el superhombre. No, vean, vean el Likud o el Parlamento israelí que está cometiendo las peores atrocidades en Gaza, en Oriente Medio. Vean, son todos rubios, blancos, de ojos azules. No son semitas. No va por ahí la superioridad de la raza. Lo que se habla es la superioridad racial implica superioridad espiritual, mayor voluntad, mayor valor, mayor virtud. ¿Qué de malo tiene eso? A ver, dime. Entonces, claro, eso es lo que buscaba el pintor austriaco con su estrategia psicosocial. Elevar al pueblo alemán de las tendencias animales, bolcheviques, a las tendencias espirituales arias. Ario significa los que mandan. Ario significa don de guiar, liderar, gobernar. Lo primero que tiene que gobernar un ser humano es gobernarse a sí mismo, gobernar mis instintos, gobernar mis pasiones y trascender espiritualmente. Esa es la revolución espiritual, esa es la revolución nacional socialista. Ahí está, la grandeza de una nación como la grandeza de uno mismo. Y eso vas a ver reflejado en la música de Wagner. Y eso vas a ver reflejado también en mucha de la música moderna, en mucho de lo que llamamos ahora esa tendencia musical llamada rock, que la están queriendo aplastar ahora e imponer una tendencia rítmica completamente, completamente atonal, sin melodía, sin lírica, llamada reggaetón, llamada, que es una música que sirve para promover la bajeza del alma. Entonces ve las dos realidades. Esa es la música de ahora, es la música que quieren imponer. Y el mundo no quiere dejarse. Yo te apuesto que a más del 90% de la, ¿qué? El 100% de la humanidad espiritual, el 100% no escucha música de Bad Bunny y nunca la va a escuchar. Entonces, esa es la importancia de la música. La importancia del rock ahora es que el rock también sirve como medio para llegar a esa reminiscencia, a ese legado ancestral, para vincularnos espiritualmente con el origen.
Entonces, claro, había que aplastarlo, por eso nace el reggaetón y ahora se desplaza al rock. El rock va perdiendo preponderancia, apoyo. ¿Mm? Escuchas en Spotify, listo, chao. Los Beatles, ¿no? Son un dinosaurio y se apaga, ¿no? Hermosas canciones que han hecho los Beatles no tienen y jamás tendrán las visualizaciones que tiene Bad Bunny y las escuchas en Spotify, lamentablemente. Entonces, es urgente también usar el arte en toda mística. Si queremos inspirar una mística al pueblo, tenemos que usar el arte. Es muy importante. Entonces, la importancia del arte en general. No te olvides que el pintor austriaco también era músico. Ha salido recientemente una sinfonía de él. Había escrito una sinfonía. Entonces, increíble su intelecto, que sabía leer hasta música. En cambio, nuestros gobernantes de ahora no pueden leer un párrafo completo de un, de un memorándum. Es increíble el nivel de ignorancia de nuestros actuales gobernantes, y en muchos sentidos. De acuerdo. Eso, Pablo, si nos situamos desde la contrahistoria, eh, para ti, ¿cuáles son las claves que nos permiten o nos permitirían analizar desde otro lugar al pintor austriaco? claro, es fácil. Tenemos que tratar de acceder al revisionismo histórico si queremos, claro, esclarecimiento histórico. Y vamos a ver que ya no hay solo Borrego. O sea, Salvador Borrego es uno, hay muchos ya. Entonces podemos citar N autores. En el revisionismo histórico no lo he leído mucho, no lo he leído mucho porque tenemos a Salvador Borrego, Joaquín Bochac, por ejemplo. Eh, un buen historiador de la Segunda Guerra Mundial también puede darle pinceladas a obras que de repente, sí, empiezan a exaltar la verdad por sobre la propaganda de los aliados, obras prohibidas. Historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Y así nace, por ejemplo, un David Irving, obras de David Irving, o conferencias de David Irving. Hay también conferencias de Salvador Borrego, por si acaso, a la gente que quiera buscar. Eh, Tal vez se pueda encontrar YouTube ahora, ha habido una gran censura, todo lo censura, pero se puede encontrar, hay que buscar en plataformas alternativas. Yo sugiero una plataforma alternativa de videos a YouTube. YouTube es muy desconfiable. Ya se bajó millones de canales y mucho material, ya el colmo de la arbitrariedad y, y cortando de una manera dantesca la libertad de expresión. YouTube es de lo peor. Entonces hay que buscar una contraparte alternativa. Afortunadamente está creciendo una red llamada Odyssey Videos. Ahí podemos encontrar. Y vamos a encontrar una serie de autores de revisionismo histórico. Sobre todo, el revisionismo histórico nace para matar un mito de la propaganda sinárquica, de la propaganda de los defensores de la democracia y la libertad que se han victimizado. Es el famoso holocuento o holocausto, ¿no? También hay que con pinzas manejar este término porque lo ubican, lo censuran. Entonces vamos a ver autores como varios, como Jürgen Graf. Vamos a entrar en contacto con material increíble de Ernest Zundel,
un peritaje que demuestra que tal crimen jamás fue cometido por los alemanes. Es la única prueba pericial documentada. Se llama informe Leuchter, o Luchter, o Luchter, o Leuchter, ¿no? Pero para castellanizar, informe Luchter. Y una serie de materiales que van aclarando la verdadera historia. En España, claro, ya blanqueando todas las cosas culturales y todas las mentiras que han hablado sobre Franco, su vinculación con el pintor austriaco, la Legión, la División Azul, que ha ido a pelear con los alemanes en Rusia. Entonces uno empieza, claro, y va a encontrar libros, muchos libros, también de muy difícil acceso y desconocidos para la cultura del revisionismo histórico. Pues yo recomiendo, con la lectura de Salvador Borrego salvamos muchas cosas, por eso una sola fuente, Salvador Borrego. Salvador Borrego nos va a hablar de otras fuentes y vamos a ir claro, habla de Joaquín Bochaca, habla de David Irving, habla de Luster, Salvador Borrego, de todos ellos, ¿no? Habla de, claro, Henry Ford y el judío internacional, de los protocolos de los sabios de Sion, de Seiji Nilus, en fin, ahí tienes mucho material para un esclarecimiento político. Y por el otro lado, el misterio de Belicena Vilca te da mucho material, igualmente para el esclarecimiento espiritual. Muchísimo material. La sabiduría hiperbórea es muy abarcante y te enseña a utilizar el material mismo del sistema, donde puedes vos, entre líneas, ver la verdad. O sea, hay una técnica, hay técnicas en el revisionismo cultural histórico. Yo lo he sintetizado en un libro mío llamado Metaética, Psicología Social. Pongo técnicas de revisionismo cultural histórico. Entonces, ¿qué hace el sistema para censurar? Usa la extrapolación, la interpolación, la falsificación de manuscritos originales, libros, lo hacían los monjes copistas en la Edad Media, etcétera. Entonces ahí con eso tú te das dando cuenta con una mirada crítica, un ojo entrenado en estas técnicas, como la grafología, a reconocer una falsificación en un texto. Simple, por interpretación. Entonces, ahí vamos aprendiendo a conocer, cognocer. Tenemos, claro, el hombre de ahora es daltónico, es un daltonismo noceológico. La educación dirigida nos ha provocado este daltonismo noceológico. El hombre de ahora lee, pero no entiende. Dale un creyente evangélico la Biblia y no entiende un carajo. Perdón el neosilogismo. Pero bueno, eh, claro, el hombre actual está desconectado de la verdadera significación de cualquier entidad, sobre todo significativa, letras, palabras, en fin, ya no son nada para él. En la misma Biblia está escrito que Jehová es Satanás. ¿Cómo puede ser que no lo vean los fanáticos religiosos que ahora están apoyando al Dios de Israel? No lo ven. Hay un revisionismo cultural también extraordinario. Belicena Vilca te ayuda a, así como Borrego con la historia, claro, Borrego te muestra hechos, que por ejemplo en los juicios de Nuremberg, el fiscal soviético o un asesor de los fiscales soviéticos que estaban presentando los cargos contra Alemania era Poliakov. Este Poliakov es un mentiroso, un prevaricador. Presentó en los juicios de Nuremberg a los alemanes como autores de un crimen que los soviéticos habían cometido. Ahora ya se sabe.
En los bosques de Katyn se cometió una masacre contra 25.000 intelectuales y oficiales polacos que fueron asesinados por el Ejército Rojo, por la policía política bolchevique en 4 o 5 días en fosas comunes gigantescas con un tiro en la nuca. Bueno, en Nuremberg este crimen fue achacado a los alemanes por Poliakov. Y Poliakov es el que se ha inventado el mito del holocausto. Poliakov es el que ha dicho que habían 6 millones de judíos que han sido asesinados, que han sido gasificados, gaseados, porque se gasifica, para que veas, podemos gasificar a alguien en una manifestación tirándole gas lacrimógeno. Entonces hay que inventar otro término, gaseado, porque hay gases que son mortales. En la Primera Guerra Mundial fueron gaseados en algunas batallas los ejércitos de ambas partes. Entonces, supuestamente habrían gaseado en los campos de concentración alemanes a millones de judíos. Esto se lo ha inventado el mismo mentiroso que les achacaba a los alemanes el crimen de Katyn. Y ahora, gracias al informe Luchter, al holocausto bajo la lupa de Jürgen Graf, a los 3.000 denunciantes que están en la cárcel en Europa porque corres peligro de que te metan en la cárcel si cuestionas el holocausto. Ahora se sabe que no ha habido tal holocausto, que Poliakov estaba mintiendo. El diario de Ana Frank es una mentira, es completamente inventado. Ha sido escrito por Meyer Levy. Si Meyer Levy no le hubiera metido un juicio a Otto Frank por los derechos de autor del libro, donde se ventila que él es el que lo ha escrito, Meyer Levy, a pedido de Otto Frank para lucrar con la victimización de Ana Frank. Ya se ha descubierto, todo es una mentira. Entonces, así vamos viendo la mentira en los propios relatos. Cuando despertamos, vamos a ver algunos expedientes de Nuremberg, y en Nuremberg vamos a ver algunos testimonios testificales jalados de los pelos. Testigos judíos fidedignos, entre comillas, que dicen que salía el gas no se sabe cómo ha sobrevivido la señora que vio, porque estaba en las duchas, que salía por las duchas el gas y se difuminaba el gas. Bueno, el gas no podría salir por las duchas porque es más liviano que el aire. Entonces, es un sistema que no serviría para gasear a alguien. Entonces, una persona con un poco de criterio, un poco de conocimiento de física elemental, podría darse cuenta que los testimonios testificales son una absoluta mentira. Entonces, Jürgen Graf, en su libro El Holocausto bajo la lupa, lo deja más que claro. Y ese es el ensañamiento contra Irán. En la época de Mahmoud Ahmadinejad ha hecho coloquios, simposios, congresos revisionistas, donde han ido David Irving, Jürgen Graf, han estado ahí y han visto que lo del holocausto es un mito para victimizarse. ¿Quiénes se victimizan? No los israelitas, los jefes, Rothschild, Barbour, los que controlan las finanzas mundiales, ellos se blanquean con el holocausto y blanquean a los políticos que han comprado en Estados Unidos y en toda Europa para conducirnos a la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Ahí lo tienes. Cuando entramos al Belicena Vilca, nos muestran este revisionismo ya con las deidades, con eh, nuestra complexión microcósmica. El ser humano no se conoce y no quieren que te conozca. Entonces tiene que haber un revisionismo cultural acerca de nosotros mismos. El ser humano no solamente es cuerpo y alma. Los comunistas, los bolcheviques no creen en el alma. Creen que son especulaciones metafísicas. Entonces el ser humano ahora no se conoce. Entonces, ¿qué somos? Animales inteligentes. Somos poco más que gusanos.
para los bolcheviques. Y ahí vas a ver la degradación de la humanidad, que busca esta ideología de una manera, podríamos llamar, subliminal. Entonces, viva la huelga general. Y con la huelga general estás matando una industria, estás matando tu propio trabajo, pero no te das cuenta porque eres fanático de la huelga general. Lo mismo pasa con la ideología bolchevique, ¿no? Tú mismo estás atentando contra ti mismo, no vas a conocer jamás, nunca lo que no puedes percibir, tocar de un ser humano, su alma, su mente. Los griegos llamaban psique al alma, mente, la mente es el alma, pero aparte de cuerpo y alma tenemos espíritu. Y de eso sí no habla nadie. Solo la sabiduría hiperbórea te desentraña y te puede hacer comprobar empíricamente, empírica y objetivamente a esta entidad espiritual en ti mismo. La puedes tocar, la puedes palpar, la puedes comprobar, porque la puedes sentir. Entonces no hay bolchevique que venga a decirte después, ay, esos son cuentas, son especulaciones metafísicas. No, 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 no. Jehová Satanás existe, bolchevique, y es tu jefe. Y deberías conocerlo para saber a dónde te está conduciendo. Gracias a Belicena Vilca sabemos que representantes de Jehová Satanás en Chambalá, a través de un emisario de una logia transhimalaya, se llama, masónica, donde perteneció Elena Petrovna Blavatsky, el señor llamado Nicolás Roerich, lleva una carta del señor del mundo, el rey de Chambalá, a Lenin felicitándolo por el triunfo de la revolución. Entonces Lenin diría, pero yo no creo en el señor del mundo, yo no creo en no, un ratito. Lenin les dice a sus seguidores que no crean en la religión ni en ningún dios, que son especulaciones metafísicas, pero él era masón y es lacayo de Jehová Satanás y del rey del mundo y recibe la carta del Nicolás Roerich. Eso te muestra Belicena Vilca, hechos tácticos que te demuestran la existencia de los dioses, del espíritu humano, del alma humana, que no son lo mismo. Entonces, Belicena Vilca es una dilucidación a otro nivel, una dilucidación a la que no ha llegado Salvador Borrego. Salvador Borrego es exclusivamente histórico. Entonces, pues es extraordinario. Me comprenderá, don Luis, lo que le estoy diciendo. Entonces, para sintetizar, señoras y señores, para entrar a esta materia de esclarecimiento político, histórico y gnóstico espiritual, obras selectas. Salvador Borrego Escalante, Derrota Mundial, Infiltración Mundial, que es como Derrota Mundial 2, librazo. Y del otro lado, El Misterio de Belicena Vilca, que es la entrada a un saber mucho mayor, como te digo, que es la sabiduría hiperbórea. Pero esas son otras lides, de las que hablaremos en otro momento. Primero usted, don Luis, se lo recomiendo, lea ambas obras, ¿no? Yo le voy a enviar ahorita el PDF de Salvador Borrego Escalante y el PDF del Misterio de Belicena Vilca, para que lo ponga a disposición de la gente que quiere buscar otras realidades, Sí, totalmente, Pablo. que Muchas le van a gracias, ayudar a interpretar su propia realidad. Pablo. Y en ese sentido también, definitivamente, el cine a través de Hollywood se convirtió en una herramienta de propaganda del holocausto, ¿no? Claro, claro, pero así como ellos, bueno, ahora las cosas se ponen interesantes, porque antes ellos, vea usted las películas que hacen, son películas multimillonarias. Usted para tratar de sacar una película de ese nivel, primero necesita apoyo estatal. Solo el Estado podría comprar
una de esas cámaras de estudio que manejan en Hollywood que vale cientos de miles de dólares. Una sola cámara, un lente especial vale miles de dólares. Entonces, ¿quién puede incursionar en el cine? Solo ellos. Han convertido la industria del cine en algo exclusivamente de ellos, donde ellos promocionan su propaganda, porque son los únicos que tienen 200 millones de dólares para gastar en una película. ¿Quién más? Una nación con 200 millones de dólares tiene un presupuesto estatal para 6 meses. ¿Qué van a gastar una nación como Bolivia una película de 200 millones? Nadie, nadie. Hacen películas de bajo presupuesto. Nada puede competir con las millonarias películas y productos de Hollywood. Así nos han vendido la lista de Schindler como si fuera verdad. Un escritor extraordinario llamado Paul H. Koch, es un español alemán, Paul H. Koch, escribe un libro extraordinario. Se llama La historia oculta del mundo. Y él ahí demuestra que la lista de Schindler es una impostura histórica con la película. La película está tan distorsionada y así tan mal hecha que no han podido subsanar la realidad de la existencia de este campo en Cracovia, donde supuestamente trabajó este terrible y malévolo, siniestro capitán de las SS llamado Amon, ¿no? Amon Gott, que es lo que y ahí claro, nos desasna Hola Checoche, viendo cómo Spielberg ha mentido asquerosamente, creando una ficción inexistente para vendérnosla como si fuera historia. Eso es Hollywood. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, porque ha salido la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos ofrece estudios virtuales donde tenemos los lentes de cientos de miles de dólares que solo hay en Hollywood. Y podemos producir lo que queramos por nosotros mismos, no con 200 millones de dólares, sino con $200 o $2.000, pero no 200 millones. Y así el movimiento veganista, que es, claro, es la expresión política de la sabiduría hiperbórea, es el movimiento veganista. Es el único grupo que ha podido expresar la sabiduría hiperbórea políticamente. Somos los únicos ahora en el planeta. Se llama veganista porque, claro, nuestro referente es la gran diosa, que ha pasado a ser la Virgen en la Iglesia Católica. Ese es el origen de la Virgen. En las religiones abrámicas secantes no hay nada femenino en el cielo. Nada, nada. Todo es macho, masculino. Entonces, ¿qué hace la Virgen ahí? La Virgen es esa diosa que han querido expurgar. Entonces, esa diosa en la antigüedad en España se llamaba Virgen de la Vega. La Virgen de la Vega. Por eso nosotros hemos hecho el movimiento veganista. Es la expresión política de la sabiduría hiperbórea. Entonces, con el movimiento veganista hemos hecho ufología con Proyecto OVNIS, hemos organizado una serie de cine, conferencias multitudinarias, que a través de esa narrativa de los OVNIS estamos haciendo la difusión de nuestra cosmovisión hiperbórea. No se crea que lo estamos haciendo como Maussan, por hobby ¿no? No, no, no. Por hobby y sin sentido, no. Nosotros lo hacemos con segundas intenciones, difundir la sabiduría hiperbórea. Lo mismo la música. Hay una banda ahora que hemos desarrollado, es una banda de metal rock, le llamamos metal rock, género nuevo, porque también está la música inspirada en la sabiduría hiperbórea. Ahorita puedes escuchar en Spotify Apus de Bolivia. Lo mismo, ahora estamos haciendo ¿m? un emprendimiento cinematográfico hiperbóreo.
Ya hemos lanzado el primer tráiler de la película El misterio de Belisario Vizca, que es el libro. El misterio de Belisario Vizca, la película 2027. Ahorita, hoy, mira, este sábado, 7 de marzo, hemos lanzado el tráiler a nivel de redes sociales en YouTube. Velo el tráiler. No le envidia a ninguna gran producción de Hollywood. A ninguna. Te voy a enviar el link ahora, Luis, para que veas a tu WhatsApp y tú me dirás si tiene algo que envidiarle a alguna producción de Hollywood. Absolutamente nada. Entonces, el cine es un arte. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, ya es asequible a quienes no somos del pueblo hebreo y tenemos la industria cinematográfica en nuestras manos. O sea, es una maravilla, ¿no? Por favor, Allá en ayúdanos. México, Sí. claro, allá en México hacen muy buen cine y alternativo, sin los grandes presupuestos de Hollywood. O sea, mis felicitaciones a los mexicanos. Pablo, ayúdanos por favor a entender cómo se relaciona la sabiduría hiperbórea con el fenómeno de los ovnis, con la ufología. ¿Cómo está la conexión ahí? Es que es natural que lleguemos al fenómeno de los ovnis. Hay una clave aquí interesante. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial han desarrollado una tecnología sobrehumana que se la han llevado después de la guerra, no la han podido cooptar los aliados, les han dejado a los aliados ciertas tecnologías, como la tecnología de la cohetería o de la aviación a reacción, como señuelo. Los alemanes se han llevado a bases en todo el mundo, bases secretas, una tecnología sobrehumana. Ellos son los creadores de los ovnis. Entonces han inventado toda la cultura de los extraterrestres y de los ovnis para ocultar este hecho, porque muchos de esos aparatos de reacción alemanes estaban concebidos como objetos de diseño circular y eran probados en Grow Lake o el Área 51. Entonces, habían testigos y no podía salir a luz que estaban probando tecnologías nazis, porque los nazis son los malos. No puede ser que los nazis sean superiores en tecnología. Hay que esconder esto. Y por eso han creado toda la parafernalia de las razas extraterrestres, los ovnis, los enanitos verdes, los pleiadianos, en fin. Entonces tiene que ver todo los ovnis con la Segunda Guerra Mundial y los nazis y la sabiduría hiperbórea, porque estas tecnologías las han desarrollado los alemanes porque han entrado en contacto con la sabiduría hiperbórea. Ellos han entrado en contacto con su legado ancestral milenario y han descubierto claves tecnológicas inimaginables. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando realmente, Pablo? ¿Cómo entendemos lo que está pasando actualmente? Ya sabes, Irán, Estados Unidos, toda esta trama. ¿Desde qué lugar nos propone situarnos para entender lo que sucede? Son parte de la guerra esencial. No es una guerra porque Trump no quiere que salgan los archivos Epstein o para cubrir eso. O no es una guerra solo para proteger al Estado de Israel. No, 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 no. Es parte de la guerra esencial. La batalla está volviendo a bajar aquí, a la tierra, para la batalla final, porque la Segunda Guerra Mundial no ha terminado y tiene que terminar. Ellos no han logrado el gobierno mundial, lo tienen que instaurar y no van a dejar las fuerzas espirituales que lo instauren. Entonces se tiene que librar una batalla final.
Y por eso se están activando los focos de guerra planetarios para esa batalla final. Entonces, de alguna manera, Irán representa, está sufriendo lo que ha sufrido la Alemania nazi. La están bombardeando indiscriminadamente, los llaman terroristas, son los malos de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Se están enfrentando contra una coalición internacional. Entonces, de alguna manera, Irán va a aprender en carne lo que ha vivido Alemania. Va a conocer al enemigo contra el que ha luchado Alemania: la mentira, la propaganda, el sionismo. Es el mismo enemigo que lo está atacando Irán. Y así todas las naciones del planeta vamos a tener que aprender de eso. Y también los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también está siendo atacado por el enemigo internacional. Una cosa es la guerra con Irán, pero otra cosa es la reacción espiritual de las fuerzas espirituales sanas en Norteamérica que están queriendo librarse del wokismo, del bolchevismo, de la teoría de género, de la agenda, de las agendas sinárquicas que han llevado a la degradación de la población americana, a estos índices de criminalidad, bajeza, drogadicción. Entonces, aquí no hay buenos y malos. Estados Unidos también es víctima. Irán también, pero tienen que dilucidarse, aprender que la guerra no es contra otra nación y otro pueblo. Eso se dieron cuenta los alemanes, que la guerra no era contra franceses, ingleses, norteamericanos, ni rusos. Era contra un enemigo que está más allá. Entonces, no, un ratito, reconsideremos la estrategia. Aquí ha llegado ya la confrontación hasta aquí. Nos retiramos. Eso es lo que han hecho para reorganizarse y llegar a la batalla final. Entonces, dense cuenta, pueblo. Eso nos hace dar cuenta todo este esclarecimiento que proponemos en esta literatura, en estos libros, en estas estrategias que estamos desarrollando, en fin. Pablo, ¿qué es la Agenda 2030? Es, claro, tienes que tener una propuesta paradigmática para comprar los políticos necesarios, para que puedan aplicar en tus naciones agendas. Cuando logren eso, es cumplir con la Agenda 2030. Tener sojuzgada por tu narrativa y tus agendas a todas las naciones del mundo. Rusia se ha opuesto, ha empezado la guerra con Ucrania. Han aprovechado la guerra de Ucrania para debilitar a Rusia. China también se va a oponer. Entonces, necesariamente en algún momento también China va a ser presionada. Se opone Irán a todo esto. Por eso también es la guerra. Porque Irán crearía un bloque de contención contra todas estas agendas en el mundo árabe. O sea, hay que librarse de Irán. Entonces ves que no es una guerra por los archivos AESAN, que no es una guerra como nos quieren pintar, porque Irán tiene armas nucleares. No, 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 esto va más allá. Entonces, antes de sacar criterios, necesitamos un esclarecimiento político y un esclarecimiento espiritual. Uno sin el otro no va. Igual, no hay nacionalsocialismo sin esclarecimiento político y esclarecimiento espiritual. Por eso los neonazismos han fracasado, porque tienen esclarecimiento político, pero no tienen esclarecimiento espiritual. Creen que Jehová Satanás es Dios. Están jodidos. Pero es la verdad. ¿Cuál es tu análisis, tu interpretación sobre este tema que está también en la palestra global
los archivos de Jeffrey. ¿Qué hay detrás? Simple. Jeffrey Epstein era un agente del Mossad o del Shin Bet que tenía que cumplir esa misión para tener por los huevos a los políticos de Estados Unidos para los fines políticos de Israel, del sionismo, de la sinarquía, en fin, listo. Entonces, una trampa les han tendido. Eso es Jeffrey Epstein. Ahora, si será verdad o no que son, entre otras cosas, degenerados y pedófilos, ya no importa. Ujú. Finalmente también es una cuestión cultural y es lo de menos, pero están aprovechando toda esa confusión nociológica del mismo ser humano para hablar abiertamente de pedofilia. Caramba, por favor, antes no habían esas cosas. Una mujer a núbil a sus 13 años, déjense de joder. No, ahora todos son pedófilos por mirar a una mujer de 17, 16, 15 años, pedófilo. Entonces, no, pues están utilizando eso con fines políticos para ensuciar, para, claro, degradar, para infamar. Es un arma política, es la mentira. Entonces, mucho ojo con eso. Y para tapar. Entonces, todo lo que estamos hablando ahorita se tapa, ¿no? Y es fácil decir, Donald Trump va a hacer arder el mundo porque no quiere que sepan que era pedófilo. Yo creo que a Donald Trump le vale madres que el mundo piense que es pedófilo, ¿no? Igual los alemanes no han matado 6 millones de judíos, pero todos los imbéciles creen 6.000 millones que lo han hecho. Entonces aquí no sirve de nada ser inocente. Igual te pueden tirar eh, las cosas y volverte culpable mediáticamente, propagandísticamente. Eso. Totalmente. Y en eh, toda esta trama internacional, ¿qué papel juega el reggaetón, la música de Bad Bunny, los corridos tumbados, la propia figura, por ejemplo, de esta colombiana ya de Barranquilla? O sea, ¿qué rol juega en toda esta trama musical? Tapadera. Claro, dale, ¿qué necesita el pueblo dormido, languideciente, pobre, para que no se levante, no despierte y tumbe este sistema? Pan y circo, eso es Shakira, eso es Bad Bunny, eso es la hipersexualización que ahora te ven. Entonces, está tan hipersexualizada la gente que esa es su prioridad. Su prioridad es salir viernes en la noche a degradarse. Entonces, no tiene espíritu de lucha, esclarecimiento alguno. Entonces, está, claro, es una guerra espiritual la que estamos librando. Una guerra entre el alma y el espíritu. Todo eso te lo va a dilucidar y se lo va a dilucidar al público el misterio de Belice Navilca. Entonces van a surgir también los imbéciles. Como está creciendo gente que se está dando cuenta quién era el pintor austriaco, entonces ya le dicen, pero si era un agente judío, lo han financiado los Rothschild. Con eso te quieren, claro. Igual ahora hay gente que está apareciendo que dice que Salvador Borrego igual era un rabino y que Felipe Moyano, el mentor de la sabiduría hiperbórea, era judío y era gente. Por favor, claro, Donald Trump es pedófilo. Entonces, por favor, déjense de huevadas. Afronten la realidad. Son miserables esclavos del sistema. Son monos sin pelos, que siguen un camino de dolor para llegar a ningún lado. Esas son sus miserables vidas, con más o menos plata. Entonces, dense cuenta, gente. ¿No? Por eso recomiendo mucho leer estas obras. Si no, su problema. ¿Cuál es la Igual nosotros los diferencia? veganos vamos a hacer todo lo posible para llegar a la humanidad espiritual y levantarla en una estrategia de lucha contra el estado de cosas.
Así de simple. Por una cuestión de honor, aunque no podamos ganar materialmente. Pero caramba, podemos hacer lo correcto, ¿o no? Claro, sí. Pablo, Claro. ¿cuáles son las diferencias entre el espíritu y el alma? Bueno, está claro, lo he dicho también a lo largo de esta entrevista. Pero el alma es la representante de las tendencias animales del hombre. Ahí están las razones, los pensamientos, ¿sí? Los instintos, las emociones, que tienen una contraparte en el mundo material y le ponen sentido y le damos existencia a esta ilusión. Es el alma. El espíritu es una cosa trascendente a todo esto. El espíritu es inmensamente trascendente. Sabe que todo esto es una ilusión. Por lo tanto, trata de trascender y buscar la liberación. Entonces, por ende, el espíritu no es de acá, es de otro plano superior a lo que llamamos mundo material, pero es algo que ustedes deben conquistar con mucho valor y voluntad. Por lo tanto, les sugiero que como primer acto de valor y voluntad lean el misterio de Belcebú, porque ustedes tienen que vislumbrar eso. Y bueno, don Luis, con esa pregunta yo creo que hasta aquí llegamos en esta primera entrevista. Sí, claro que sí. No Muchas sé, es una gracias, carga Pablo. muy importante la que tiene. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Un abrazo. Don Luis, por favor, mándeme el video. Sí, claro que sí. Ahorita mismo te lo mando. Y me manda los libros, porfa, Sí, si puedes. claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo me lo vas a mandar? ¿Me vas a poner, lo vas a colgar y me vas a mandar un link para Sí, bajar? te lo cuelgo, te lo mando y lo descargas de volada, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece, pero también me lo podrías mandar también entero si tuvieras un Telegram, Ok, hecho, cuenta hecho. Telegram. Sí, Pero no sé si la tienes. Si no, por link y me la bajo. Lo que pasa es que nos ok, tenemos que encontrar en Telegram. Yo creo que tengo en WhatsApp. ok, Pero si va. me mandas tu cuenta Telegram a WhatsApp, te ubico también por ahí, entonces me lo envías por ahí, aparte de colgarlo para bajar. ¿Qué te parece? Hecho, me parece bien. Doble, así más seguro. ¿Te parece Hecho, bien? Pablo. Órale, un abrazo, Yo te voy gracias. a mandar entonces material para que tú pongas a disposición de la gente, que te Por pregunte favor. cuando hagan el podcast, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias, don Luis. Gracias a ti, Un un abrazo. gusto estar con Gracias. usted. Y espero que esto salga en el Heraldo de México, aunque sea en una Sí, nota claro que sí. chiquitita. Mándeme la Seguro. foto, Sí, mándeme el link, te si es mando el link. digital. Cuenta con ello. ¿Sí? Sí, claro que sí. Un abrazote. Un abrazo. Hasta luego.